entre puntos dividido entre 2 multiplicado por la distancia entre puntos. ¿Ya? Y esto te da el volumen de corte entre A y 1. Entonces, tú tienes que aplicar esta operación, esta ecuación, para poder sacar la distancia, o sea, el volumen de corte o volumen de rellenos, dependiendo de lo que sea, entre puntos. Esta misma fórmula se aplica en los dos. Entonces, realiza la misma operación. Tú ya sabes tu volumen de corte del punto A, tu volumen de corte del punto 1, y esto te va a dar un resultado y aplicas esta fórmula, que debería ser la superficie entre los dos. Entonces, tenéis volumen de corte A, superficie entre puntos. ¿Alguien me confirma si es restar o sumar los puntos? Los volumen de corte. No me acuerdo qué es lo que fue lo que expliqué la última vez. ¿Alguien lo tiene anotado por ahí? Uy. Aquí tengo, ¿qué es lo que tengo acá? Superficie, acá parece que está acá. Ya, área de corte, ya los sumas. Ya, al sumar las áreas, te da un resultado y esto lo divides por 2 y haces la operación. El resultado, multiplicarlo por la distancia, eso te va a dar un volumen de corte entre A y 1. ¿Ya? Primero sacas el área de corte de un punto, después sacas el área de corte del otro punto y eso te va a dar la pauta para poder transformarlo en volumen de corte o volumen de relleno entre los dos puntos. ¿Me entiendes, Kevin? No sé qué estoy viendo, pero todavía no entiendo bien. A ver, se supone No, si es que complicado. Sí, el pregunta no. área, es que ¿Ya? por eso es lo que yo voy, se supone que el área de un triángulo es base por altura dividido por 2, se supone. Pero en este Ya, caso, como lo pero está tú estás viendo de perfil, aplicando la fórmula del área, el cálculo, la aplicación del cálculo es, no sé, 1 por 2 por 3 o por 1. Esa es la aplicación, este es el cálculo general para tú sacar área. Donde tú veas esto, tú estás sacando área. No, no necesariamente que sea base por altura, por largo, ni no. Que tú ves esta aplicación en construcción, en minería, en lo que sea, y tú ya sabes que este es el cálculo para sacar área. ¿Me entiendes? Entonces, aquí ya tú no dices, ah, esta es mi base, esta es mi altura. No, no, aquí solamente los multiplicas y sacas un área básica, por así decirlo. Pero tienes que sacar solamente el área de un segmento, el área de otro segmento, o no sé, segmento es esto, ¿no es cierto? Es una flecha. Eh, Tienes que sacar el área de un triángulo, después de un rectángulo, y como ya tenéis los dos restantes. Y ahí te sacáis tu área completa. Y si tenéis una figura geométrica, no sé, tenéis esto, ¿tú qué haces? Divides para poder sacar sí, el área, porque no podéis sacar el área completa. Entonces, eso es realmente lo que estaba pidiendo el profesor por hacer. ¿Cachai? Tu figura se va a acordar según tú, ya cómo sacáis el área, ya aquí tenía un cubo, ya, ¿entendí? Pero la aplicación del área es igual para todas. ya, en ese caso, por ejemplo, eso es lo que yo también te mostraba, que en la foto el profe tiene la área, la tiene separado en dos, así como el volumen de corte y el volumen de relleno, en la foto que te mandé. ¿Sí?
¿Ya acá? En este caso, por ejemplo, como son cuatro segmentos, que es S1, S2, S3 y S4, ya sabemos que el S1 va a ser igual al S4 porque son los triángulos son iguales, da la misma medida. Sí, Y el S2 con el S3 dan lo mismo porque son el mismo rectángulo. sí, ¿Cierto? En este sí. caso, ¿cómo separo las dos áreas? Porque tú me decís que yo tengo que sumar todas, eso me va a dar un valor, eso lo divido por 2 y eso me va a dar el volumen. Te va a dar un factor, te va a dar un resultado Ya, X. Ese resultado X se multiplica por la distancia y te da tu volumen de corte de relleno. ya. Tú me estás preguntando cómo lo divides tú, cómo divides esto, eso de ahí. Es que como te digo, pues, te mostré la foto, yo sé que eso se divide porque eso es S1, S2, S3, S4. Pero la foto ¿Sí? del profe tiene dos áreas, ¿cachai? La tiene separada en el mismo cuadrito en el punto A. Y a lo que voy es, ¿por qué los tiene separados? Yo pensé, en mi mente yo pensé que era porque separaba la mitad, no sé, por el S1 con el S2 y el S3 con el S4. Pero parece que no es así, po. Es que de todas No, maneras me daría lo mismo, ¿cachai? Me da la misma área. la foto que tú me mandaste, que la foto que tú me mandaste tiene una tabla, ¿no es cierto? Sí, ¿qué es Ya, lo que aquí pido? están los datos generales, aquí está la división, aquí salen los datos del punto uno, los datos del punto 2 y aquí salen los datos del A. Sí. ¿Entendí? Entonces aquí debería haber una división, pero no hay porque no le dio el cabrón. Aquí debería haber otra división y para poder poner y dividir los datos. Entonces, aquí arriba sale el dibujo, que tenía un dibujo así, 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 así y así. Ya. ¿Qué es lo que tú me estás preguntando? ¿Cómo él divide esto o cómo él divide O esto? sea, lo que te pregunté al principio, claro, es por qué tiene una cota en el A1 y en el A2, porque yo sé que la cota A es 1000, pero Sí, ¿cómo sacar la cota del A1 y el A2? Eso es lo que en había tu, preguntado primero. en, en tu tabla, que tú deberías tener al principio con todos los cálculos que dictó el profe, tú debieras tener la cota de A1. Todos debieran tener lo mismo, que debería ser 998 y tanto. Y también debieras tener una cota del A2, que todos debieran tener lo mismo, porque todos hicimos el mismo trabajo. 998 también parece que... ¿Tú tenés tu tabla a mano? La tabla donde empezamos a hacer las diferencias de nivel. El punto 2 es 998,941. El punto A2. El punto A2 debiera haberte dado 1000,055. Ah, Y sí, el punto 1000,055. A1 debiera haberte dado 999,366. 66. Entonces tú mides desde acá, desde tu base, 995, mides la distancia de aquí para allá, los cuántos les diferencia, 4,36. Mm. Y de aquí medí los 995 para arriba y te va a sobrar acá más encima. Aquí para arriba te va a sobrar 5,55 te va a sobrar. 5,055 te va a sobrar. Entonces estos calibres tú mides eso para dar la cota del A1. Lo mismo con la cota del A2. ¿Entiendes? Y de ahí Sí, sí. para abajo sacas todos los datos. Porque aquí realmente no salen muchos datos que digamos. Acá dice cota terreno, cota rasante, y no tiene ningún dato más el A1. Solamente son dos datos. Sí, po. ¿Cachai? Y el dado también, por lo mismo. Sí, y ¿Cuál es también la lo que iba a diferencia? decir. ¿Mm? Que la única diferencia es que la cota rasante de A1 y A2 puede variar. Esa es la única diferencia. Pero si varía, debería ser muy poco. Aparte de que eso tampoco lo explicó el profe. Y si tú te ponías a analizar ¿cómo se llama esta cuestión? El dibujo, la variación que tienen son por milímetros. Por ejemplo, uno tiene 999,84 y el otro tiene 998,854. Un metro. Pero no hay un cálculo ni una predisposición que te diga por qué. Y si tú te pones a ver el dibujo, lógicamente lo que hizo el niño fue restarle la pendiente
que debería haberle dado a la pura cota a los otros 2 puntos. Entonces, esta diferencia entre los 1055 y la nueva cota rasante que le dio en el punto A es la pendiente, es menos la pendiente. El ejercicio igual que como hiciste acá, en la Sí. cota A, es lo mismo, se hizo acá. Por lo que estoy viendo, estoy analizando los datos acá y sí, O sea, es lo utiliza mismo. la pendiente del ejercicio anterior. Claro, utilizó la misma pendiente para las cotas. Lo que pasa es que esto no necesita rasante, porque ningún punto te va a pasar por el punto de la cota, ni tampoco vaya a marcar la rasante, nunca, porque la distancia que dio el profe fue 4 metros. No hay ningún dibujo que sea más pequeño de 4 metros. Todos son mayores o casi cercanos a 4, pero ninguno es menor. Entonces nunca tú vas a tocar la rasante de las cotas, jamás. Lo único que te puede variar es que si tú ponías esta cota más arriba o más abajo, te va a dar más volumen o más corte. O sea, más relleno o más corte, nada más. Pero este resultado, esto que puso el loco ahí en el ejercicio, lo rellenó solamente y dijo, me queda ahí un espacio y le voy a sacar la pendiente, pero ese dato no se utiliza, porque no lo voy a ocupar nunca. Sí. ¿Entendí? Yo creo que por eso te confundió, porque tú viste que ahí tienes acá la rasante, y esa rasante no sirve. Lo que sí pone más abajo, por ejemplo, más abajo te describe, sale el dato de área. Sí. Y ahí tú sabes cuánto es el área de este sector solamente. Y después cuánto es el área de este sector solamente. Que entre comillas tampoco debiera importarte, porque que este dato es uno solo. Y si aquí tenéis 5,1 en área y aquí tenéis 5,1, lógicamente tenéis 10,2. Entonces, está de más poner estos datos acá es ridículo. ¿Entendí? Lo más probable es que este trabajo no haya sido uno de los que le puso 7 el profe. Porque con lo pesadito que sea, que es difícil creo que él le haya permitido que tú pusieras 2 datos que no sirven. ¿Te fijáis? Aquí los únicos datos importantes que tú tenías es cota, cota de terreno, cota rasante, distancia, área, volumen de corte o de relleno. Son los únicos importantes para este dibujo. Volumen de corte y volumen de relleno. Nada más. Todo lo demás está de más. Y los datos obviamente sobre distancia entre puntos, cota de terreno de los puntos A1 y A2, cota de terreno del dibujo que te coincida. Esos son datos importantes. Lo demás no te sirve porque no te sirven para poder hacer la ejecución del dibujo. Y lo único que necesitáis de la ejecución del dibujo es sacar área. Sacar área, hacer el cálculo con el otro y saber si tenéis relleno, corte y cuánto. Entonces, terminando como estas operaciones que hay dentro de estos planos, se completa la tabla del primer dibujo, ¿cierto? Del primer plano. Sí, entre el A y el 1. Tú vas a tener, ya deberías tener el cálculo, como dice ahí en el dibujo, el cálculo resuelto de volumen de corte y volumen de relleno. Y ahí tú ya tenés tu camino hecho. No necesitáis ningún dato más para poder hacer un camino. Ahora, No sé, po. lo que viene después de esto es, ya, si tú tenés una pendiente entre el punto A y el punto 1, disculpen lo burdo, ¿ya? Y el punto 1 te da así. Entonces aquí tenéis relleno y aquí tenéis corte. Y aquí tenéis puro corte. Entonces, en esta distancia y esta distancia voy a cortar esto y aquí voy a terminar rellenando. Este volumen de acá, ¿me sirve para rellenar acá? ¿Me sirve cuánto? ¿Cuánto me sobra? ¿Cuánto me falta? ¿Entendí? Después más adelante vaya a tener, no sé, entre el 3,3 y 4 tenéis puro relleno. ¿Entiendes? Entonces tienes un valor X de relleno y en el punto A tú sabes que tienes mucho relleno, mucho relleno. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer la operación de que si ese lo vas a cortar, se lo vas a entregar al punto 3 y 4, ¿cuánto va a ser el relleno que vas a ocupar y por qué? Eso es la parte que viene del trabajo.
En topografía debiera ser así. ¿Entendí? O sea, nosotros ya deberíamos estar pasando eso, pero es que se ha demorado tanto en explicarlo primero. Entonces, toda esta operación es para eso. Sí, porque como te digo, en el primer plano que nos hizo, también nos hizo la tabla donde dice punto, cota terreno, cota rasante, distancia horizontal, porcentaje, área, área media, volumen corto, volumen relleno y volumen corte total, algo así. Sí. Y eso te digo, estas cosas se rellenan completando recién estos planos de aquí, de los segundos planos. Esto como lo que estamos haciendo ahora, lo que estamos haciendo acá, Sí, todo eso esto que estamos sería, haciendo. esta es la parte final del trabajo donde tú ya con todos los datos que tenéis sobre la tabla, sobre la cota de terreno, sobre la cota rasante, sobre tu pendiente, distancia, volumen y corte, o sea, corte y relleno, es la parte final para poder gestionar tu dibujo. Todo eso se aplica acá. ¿Te fijas? Tú no puedes sacar un área si tú no tenés la cota de terreno de A1. Tú no podés sacar volumen de corte si no tenés tu pendiente, si no tenés tu rasante. ¿Entendí? No puedes hacer esto si no hay hecho lo otro. No te va a dar nunca. Aparte que el profe ya tiene todos los cálculos hechos, pues ya esto lo he hecho varias veces en varios años. Entonces, ¿te pueden variar un poco los valores? Sí, porque aquí tú estás midiendo con una regla. Entonces, al medir con una regla, te puede dar unos decimales más, unos decimales, hasta un punto más, pero no te puede dar 5, 6, 7, 8. O te puede dar que en vez de que al profe le dio esto relleno, a ti te dio puro corte. ¿Entendí? Sí. Eso nomás. O sea, no te compliqué mucho con el dibujo. Mi consejo es verlo, entiéndelo, aplícalo y te vas a dar cuenta que los datos que está poniendo ahí a veces están de más. Son datos de referencia para ti mismo, no para el lector. Ya. ¿Ya? Ahí se Te Rubén, puede. y expliqué, hay que hacer dibujo del Bien, punto A, se punto uno, de todos los puntos, ¿cierto? está calentando en la sí. cabeza, ¿no? Sí, pues sí, me di cuenta, te está calentando la cabeza. Que es mejor así cuando tú no te explicas así aquí con esto, tú podís desarrollarlo mejor. Oye, ¿y uno cómo saca el área media? Porque aquí en el primer plano dice área media. Pero dice específicamente área media o dice AM. No dice área y dice, sale la fracción 1 partido en 2. A lo mejor es por eso que en el dibujo de él tiene acá un área por la mitad del segmento. Tiene un área por la mitad y un área por la otra mitad. El área media debe ser la mitad de esto. Si tú, esto es tu área y esto vale 1, la mitad de eso es un medio. Entonces, Sí, porque, obviamente el área media es eso, pero si te fijáis, eso no te sirve, no te sirve de nada tener un área media. sí, pues, es que como te digo, claro, yo veía el plano y nos hizo hacer el primer plano donde están todas las distancias y todo, y en el cuadro que nos hizo hacer dice área, área media, y dice volumen corto, volumen relleno, y abajo sale como un volumen total de todo. Y esto Ya, pero obviamente ya lo ojo, tengo rellenado. en el cuadro que hizo hacer, él dijo específicamente que anotáramos los primeros 5 puntos más o menos. Después para abajo, por cuando decía volumen de corte, volumen de relleno, volumen total, todo eso, no pidió que lo copiáramos en ninguna Mm, clase. Sí, no ¿Entendí? dijo lo copiar. Él dijo, lo primero, cota de terreno, cota de rasante, pendiente, distancia. Incluso hay un dato ahí que yo le he dicho a los compañeros que tienen que poner, porque más adelante lo va a pedir, ¿cuál es? ¿A dónde está? Distancia acumulada. Distancia acumulada. Que esta es, tenéis tu cota de terreno, tu cota rasante, distancia horizontal. Y este dato de acá no sale. Se llama distancia acumulada, que es la suma de las distancias en sí. Después tu pendiente, área media, que es la que tú me debes estar diciendo. Y yo le puse AH porque decía H. Área media, volumen de corte, volumen de relleno y volumen total. ¿Entendí? Y él no pidió que sí, nosotros copiáramos de aquí para abajo, él dijo que no copiáramos. Dijo, hagan la tabla con los primeros datos.
para sacar su rasante. ¿Entendí? Entonces yo vi como 5 veces el video, yo lo vi varias veces y después le puse en cámara lenta para que escuchar bien lo que decía. Y este, por ejemplo, dato, yo conversando con niños de tercer año de la U de nosotros, él después te hace hacer el mismo dibujo, te lo hace hacer de nuevo para poder sacar tu distancia acumulada. El viejo culeo pesado. Sí, sí. Sí, una amiga que, hola, Hola. una amiga que estudia en tercero, dijo que estábamos muy atrasados porque él hizo lo mismo que nos está haciendo a nosotros, pero con la diferencia de que paso a paso una nota, paso a paso una nota. Y a nosotros nos está haciendo hacer todo de una porque estamos muy atrasados ya. Todavía no tenemos ni una primera nota, ya estamos en mayo. Es que el tema Y a es ese, que ellos, son menos notas, po. sí, pues No, ella le pero no, no se, puso, no se preocupen de eso, sí. Lo único que se tienen que preocupar es en tener el trabajo hecho, porque más que eso, más que él, que vayamos atrasados, él un día de esto se va a parar con la raja parada, o con la corneta parada, como dicen en minería, y va a decir, ya sabéis qué, voy a poner nota de todas las notas que me faltan con lo que han hecho. Y va a empezar a preguntar uno por uno, como siempre lo hace. ¿Entendí? Sí, yo Ah, creo ya. que A sí, ver, me por di, tu cota rasante está mala, un 1. Tus cotas de terreno, a ver cómo están, mala, un 1. No sé, pues, ¿cómo está tu dibujo? me, Ya, tu dibujo está malo, un 1. Ya ahí te yo, promedio. yo creo que te va a preguntar, Sí, ¿y cómo sacaste ese resultado? Ya, y si respondí bien, buena nota, y si no, ya cagaste. Sí, pues. oye, y me di cuenta que en la PP no sale que el martes va a evaluar topografía, sino que el miércoles sale extracción mina. No, pero el ¿No eran APP, gatos? él se los pasa por la raja. Si no escuchaste la última clase que dijo, estoy tratando de cambiar las clases y no había ni avisado. sí. No está ni ahí, si él no está ni ahí con la... Él, a fin de mes, a fin del semestre, tiene que tener todas las notas puestas. Si nosotros rendimos, no para raja. Igual que el año pasado. Igual, Sí, sí, igual el que el año año pasado. pasado. Y son 3 notas por asignatura nomás, po. Cuatro. Eh, pero tú sabes que esta cuestión es maleable. Si un día van a llegar y decir, queremos 5 notas, igual que el año pasado. Pero ¿Te si acuerdas el que año casi nos ponen? pasado, a última hora, nos pusieron todas las notas, pues, Sí, sí, po, de una. exactamente. Por eso no se relajen, porque va a llegar un minuto en que él va a decir, ya sabéis que voy a poner todas las notas al tiro. Y lo que tengáis. Oye, Roberto, Ya, tenía pero el no sé. punto A6, ¿cierto? A5. A5. ¿Tú en el A te sale cortito o en el 5 te sale cortito? Es que como te digo, a mí me tocó el 1, 2 y como la rasante es la misma con de la terreno, me tengo como muy junto el dibujo, así que está como muy juntito, po. Y no sé si estará bien o no. Ya. Lo que pasa es que a ti se te ve juntito el dibujo porque tú tienes una escala de 1 a 200. Tú lo Sí. estás asimilando con el dibujo de los que están mostrando los compañeros, de los que muestra él en la clase, que es una escala de 1 a 75, que es caleta, es caleta. Son casi 125 metros de diferencia. Entonces, si te Ahí te ponía a mandé una pensar, foto. si te ponía a pensar, el dibujo siempre te va a quedar muy chico. Para las distancias que está dando distancias de 1 metro. O sea que por cada 1 metro y 200 metros es caleta. Sí. Sí, po. Es caleta. Entonces no te preocupes tanto de la distancia siempre y cuando en tu número te cuadren. ¿Entendí? A Sí, mí también po. me dio lo mismo que tú. ¿Sabes por qué se te ve chico? Por la escala, po, ¿no? Porque lo tenías chico. No, mentira. Porque hiciste un recuadro. O sea, Qué tenías chico tronco. el recuadro. El recuadro lo tenéis muy grande comparado con el dibujito. ¿Entendí? Entonces cuando yo empecé, yo primero tiré el dibujo. Dije, ya, no sé, pues, me quedó un dibujito así. Dije, no, mi marco es muy grande, se ve muy feo. Entonces yo achiqué mi marco. ¿Te fijáis que la perspectiva de tu dibujo cambia? Sí, po. Claro, la tabla te va a quedar más apretada, pero es lo que dio. Él dio eso. Incluso en un blog te caen como 4 o 5 dibujos. Si a mí en el blog me cayeron los 6, po. Mira, yo ni siquiera, es que yo ni siquiera he hecho el dibujo, cabrón, si no lo he Es hecho. que yo lo hice con la medida que tú diste ese día. Porque te acordás que Ya, en ese que tú hiciste, diste la medida 12,5, 30, todo eso. Y yo lo hice así. Y ya, después yo abajo puse la tabla. Como que saqué otras medidas y puse la tabla.
Ya. Y me cayeron los 6. Po. Claro, en el último tuve que poner la tabla al lado, pero me cayeron los 6 así bacán. Sí, pues si más o menos yo calculaba que te iba a salir así, tenía que haber los 6 cuadriculados, tenía que haber 3 por lado más o menos. Pero eso Entonces, ¿cuál es? eso me quedaron así y no sabía si estaba bien o qué onda, Ahora, ¿qué es porque lo que te para falta ahí sacarle la medida, en ese dibujo? Te falta poner los datos. Llena de datos todo este lado. Te van a salir muchos datos. Distancia, nombre, cota, sí, distancia de po. las cotas. Pone todos los datos acá y la tabla solamente rellena. Y ahí se te va a venir más lleno. Incluso acá, claro, tu dibujo tú lo tenías ocupado acá y aquí pone cota de terreno, cota rasante, tanto, tanto, resta. No sé, el área te dio, no sé, uno por uno por uno. Ahí arriba ponía uno por uno por uno igual área. Rellénalo. Sí, no, Ahí yo ya lo voy para a en tu hacer. imaginación, si el viejo no dijo que no hiciéramos cosas, dijo que no hiciéramos. ¿Qué fue la weá que dijo? Él dijo, no quería que no lo hiciéramos. Claro. Y entonces voy a hacer esa weá. Entonces, en ese caso, en el punto A, para el volumen, es lo que tú dijiste. Por ahí, ¿se saca la distancia por cero o por la del 1, 8,53? Porque si no, después todo se va como atrasando. ¿Cuál es la distancia entre el punto A y uno? No, pues esa es 8,53, pues. Ya, esa es la distancia. Ahora, la que tú Pero, me estás diciendo, el cero, es la distancia del punto A. claro. Eh, 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 por eso te tenéis que tú hablarlo fuerte para que tú te des cuenta ya. La distancia del punto A, cero. La distancia del punto 1, 8,55. La distancia entre puntos, 8,55. Estuve relacionando. Pareciera que fuera desfasado, pero realmente no lo es, porque la forma como tú lo dices es como te describe los datos. Es como analizando un problema. Sí, po. Es que por eso te digo, porque para sacar el volumen, que en este caso, en el punto A me da volumen de corte, para sacar, o sea, me da corte, para sacar el volumen tengo que hacer la operación que tú mostraste recién, que era dividirlo por 2, me daba un factor, que eso yo tenía que multiplicarlo por la distancia horizontal. Sí, Pero por eso te digo, porque si yo en el A la multiplico por la distancia horizontal de 1, me va a quedar el resultado en el A. no, no, porque después tú cuando vas a hacer el volumen de corte del punto uno la vas a sacar por el punto O, porque vaya a hacer la misma operación, ¿no es cierto? Sí, sí, tengo que hacer lo mismo, lógicamente. Pero cuando saques la distancia del punto uno, ¿ya? El volumen de corte, ¿con cuál lo vas a comparar? Con, entonces, Tú estás entonces sac- si puedo hacer tú- Mira, es para que lo trates de razonar. Mira, tú estás sacando la distancia entre el punto A y el punto uno, ¿no es cierto? Que tú sí, tenías aquí cero y aquí tenías 8,5. O sea que aquí recorriste 8,5. Ya. sí. Entonces, ¿cuál es la que estás ocupando? La distancia horizontal, que es la total de 8,5. Ahora tú aquí te paras y vas a hacer la misma operación para saber cuánto es tu volumen de corte entre este punto y este punto. Entonces, si tú vas a hacer eso, ¿cuánta es la distancia que tú recorres de aquí a aquí? 8,5. Correcto. Porque es lo mismo. Solamente que tu punto de partida de distancia inicial es cero. Esa es la única diferencia. Entonces ya en el punto uno ocupo la misma distancia, 8,53, ¿no? Sí, porque tú estás sacando volumen y corte de entre los puntos, no del punto. Pareciera que tú la operación la estás realizando del punto A, pero este corte no es un dibujo en 2D, es un dibujo en 4D. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tú aquí tienes un volumen que va hacia el punto uno, donde tienes un relleno o un corte. Y todo eso es tu área. Solamente que Ah, lo estás claro. mirando desde Entonces, aquí. en el A se repite el uno y en el uno se usa el mismo del uno, en el 2 el mismo del 2, en el 3 el mismo del 3 y así, po. Se Porque usa si la no se desfasa. distancia. Se usa la distancia entre puntos. Y la distancia entre puntos, por lo general, son las que tienen el punto al cual vas. Si empezaste con el punto uno
La distancia entre puntos es la distancia entre el 1 y el 2, entonces tú empezáis aquí con 0 y termináis con una distancia acá que, no sé, 14 metros. Esta es tu distancia entre Sí. puntos. Porque claro, en el 1 me da 8,53 y en el 2 me da 5,83. Po. Y para sacar Claro, el pero tú volumen del empezaste 1, en 0. En 1 empezaste en 0. En 0 para llegar al 2. 5,83 creo que. Entonces esa es la distancia que tú recorres para poder llegar al punto 2. Entonces empezáis de nuevo 0 y de ahí para allá 5,84. En el punto 2 es lo mismo. Tú empezaste en el punto 2, ya no empezáis con 5,84, empezáis con 0. Y avanzáis ¿qué hasta va a llegar al pasar punto en el 3 punto y 6? esa cuánto. Ah, ¿Qué va a pasar en el punto 6 si se desfasa, si el punto 6 no tiene un punto 7? si tenéis distancia. Por ejemplo, estáis en el punto Es 5. ¿Cuánto es la 21,32 la de 6. 21,32? Sí, pues. Entonces la distancia que tú recorres del punto 5 al punto 6 es 21,32. Y ahora para sacar el volumen o el relleno, el corte o el relleno punto 6, tú te paras acá, miras el punto 5 y tú miras cuánta es la distancia que recorres. Entonces O aquí sea, se se invierte pasa lo mismo con el 0, punto A. exacto. Ah, ya, ya. Tú tienes que imaginarte que vayas haciendo tú esta medición. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Buena, buena, buena. Ahora sí, ahora sí entendí. Me está calentando la cabeza. Soy entero weón. Ahora entendí. No, si nos pasa a todos, si todos tenemos, yo me estaba calentando la cabeza con el artículo, con el decreto 132, imagínate. La abuela he leído Ah, pero 20.000 es veces que y yo me igual estaba calentando. es un decreto y ya está más brígida. Sí, al final la misma weá, ¿no? Tú ponías a pensar, te sentáis un ratito, o te desbloqueáis, o pedís que alguien te lo explique y ya como que entendiste todo lo que no querías explicar, entender. Ya lleváis 2 asados ya, Rubén, ya. Te digo al toque. ¿Ah? Ya lleváis dos ¿Cómo? asados conmigo ya, te digo al toque. No, ya, un punto más para Kevin Cuellar. Ya Bueno, tenéis dos puntos ya. Voy a me decirle al profe. salvaste, hermano, así. Estáis mejor que el profe. En todo sentido, No, yo lo explico de compañero, ya. otra forma. Ya vamos, vamos a dejar los fletereques para después, ¿ya? ¿Alguien más tiene alguna pregunta que hacer? Pregunten nomás, no hay preguntas hueonas, eso es verdad. No hay preguntas hueonas. Yo no entendí nada. No, mentira. No, sí puede ser que no entendáis nada, si no hay problema con eso. O sea, No, la sí, idea de yo que uno no estoy entienda nada con la es duda explicar. del 9,95. ¿De dónde salió esa cota? Esa cota la puse yo, no el profe, yo la puse. Yo cuando Ya, tú la estaba haciendo mi inventaste. dibujo, yo cuando estaba haciendo mi dibujo dije, ah, ya, ¿cómo hago mi dibujo? Tengo que ubicar mi punto A, pero ¿cómo sé que mi punto A o mi cota está en esta parte del mapa? Dije, ah, ya, pues esta va a ser mi cota de referencia, como en el dibujo anterior, pero no le voy a poner de aquí a acá 10 metros. O sea, No es realmente mucho, sí le puse 10 metros. Le puse pero 10 igual metros es a la web mucho. y dije, ah, no, me queda muy largo y una cagadita de dibujo. Entonces voy a cortar esta distancia. Me puse a revisar todos los puntos y en ninguna cota, ni de los perfiles, ni de las cotas primarias, te da más de 9,98. Entonces lo aproximé al más cercano y el más cercano es 9,95 Ah, para ya. poder Oye, sacar igual la podría ocupar distancia. un 9,96. ¿Qué? Igual podría ocupar una cuota de referencia de 9,96. Sí, podéis ocupar hasta 9,97, hasta 9,98 podéis ocupar si tú querís. ¿Sabéis cuál es Ujú. el único problema de ocupar una cota que no sea eh, fácil de restar? Porque en el minuto de tú decir, ya, aquí tengo 1000,55. Ya, y aquí tengo 9,96. ¿Cuánta es la distancia que te falta? Tú sabés que aquí tenéis 4,55, ¿ya? Ujú. Pero si aquí tenéis 997,7, Sí. tenéis que forzar un poquito más la cabeza, ¿no? Entonces la idea de esta cuestión es simplificarte la pega. Si tenías 9,95, entonces todo el mundo sabe que es 2,7. Es rápido, es un cálculo fácil de hacer y no te complica. Ujú. Entonces, ¿entendí? Es solamente para eso. Yo le hice 9,95, lo cerré porque a mí se me hace mucho más fácil restar números de entre 5 y 5 que restar números entre decimales de 1 y 2. Sí. Ah, ya. Oye, y lo otro, que acá para hacer el dibujo tú estabas ocupando el A1 y el A2, po. Y ahí tú posicionas la cota del A1 y del A2 Ya, en- primero
tenéis que pensar, primero, ¿qué me estás preguntando? ¿Me estás preguntando exactamente? ¿Me estás preguntando sobre el área, sobre cómo calcular la Te estoy distancia? preguntando paso por paso, porque por ejemplo, yo estoy posicionando mi cota de 995 a 1000, que es mi cota del punto A. Ya, tu 995 a tu cota A, ¿ya? Sí, mi cota A, Tu que cota 1000, son, ¿ya? que es 1000. Después Sí, yo tengo que posicionar, porque esto va del punto del A al A1 a la 2, po, para yo poder sacar el área. tú vas con el perfil. Entonces, de aquí Sí, mides tu distancia, 9 metros 20, haces una marquita referencial y aquí mides tu cota desde aquí hasta aquí. Si no recuerdo mal, estará 998 como algo, ¿no? Como 30. la del A1, A1, la de la 1 es 100, no, de la 1 es 999,366. ya. Entonces tú ya sabes que aquí tienes 35, te quedan 4,366. Ya ves, espérame, Entonces de aquí déjame, mide 4,366, te déjame da ver eso. bien ahí. No, está Del bien, está bien. 999,366 yo le resto a... ¿Qué le resto? A 995, 995. ¿sí? Y ahí me da la distancia Que tienes que tirar para arriba para poder marcar tu perfil. para marcar el perfil. Ya. Y acá arriba, por ejemplo, tú pusiste del A a la 1 el 9,20 metros, que es la distancia de A a 1, que esa la da el profe. Distancia horizontal, ¿sí? Sí, y a esa tú tenías que agregarle 4 que había dicho el profe, No, ¿no? tienes que desde el punto A ¿Ya? sumar 4. O sea, marcar 4 metros. Ah, ya, desde el punto A marcar 4 metros para después yo poder sacar la distancia horizontal, que es intermedia, ¿o no? No, no. Los 4 metros es tu ancho de camino. Vaya a tener 4 metros entre los dos lados, o sea, un total de 8 metros. Ese va a ser tu camino. Por ahí va a pasar tu auto, toda la cuestión que queráis, va a ser Ah, ya, entre esto. Pero tú vas a perfilar todo este terreno. Lo vas a ya. emparejar. Y ya después cuando hagas eso, vas a cortar esto para poder tirar un camino o lo vas a rellenar para poder hacer este camino. ¿Entendí? En este caso Ah, ya, nosotros vamos a tener que cortar para poder pasar el por abajo, pero sí. esto ya está perfilado. Entonces, al Ujú, final, cuando tú hagas tu camino, la operación, el corte y toda la cuestión, te va a quedar algo así, ujú. con una pendiente. Suponiendo que esto sea recto, pues a lo mejor puede haber una quebrada acá y una quebrada acá, pero estos son talud que debes tener tú para poder proteger tu camino. Sí. ¿Ya? Es como que si estuviéramos haciendo, no sé, por la nivelación del camino a Caldera en la subida a Caserones. Claro, Sí, sí. exactamente. Ah, Exactamente. Te fijas que entráis entre medio de dos cerros sí. y pasa el camino así, ahí cortaron el cerro. Ujú, Literalmente ese cerro pasaba por acá. Entonces su cuota de terreno era esta y su cuota rasante era esta. Y tuvieron que hacer esto. ujú. Ahí tenéis tu ángulo de 45 grados, que esos fueron los cerros que quedaron, ¿ya? Y recortaron toda esta área. Y ahí pasó su camino para abajo. Literalmente es lo mismo, solamente que la distancia de nosotros son minúsculas, son de 2 metros. Sí. La distancia de Caserones son como de 10, 7 no, 10 no tanto, pero 5 Sí, pues, metros, 6 ahora, metros. lo que yo te iba a preguntar era, desde el punto A, tú, no sé, pues me diste otros 4 metros que te daba el profesor hacia abajo, ¿cierto? Y tu Hacia los cuota lados. restante, sí, pues o sea, hacia el lado, disculpa. Y tu cuota restante era del punto A1 que te había dicho, de 999,366. Ahí se posiciona el punto y después tiras la línea hacia abajo. No te escuché muy bien. ¿Cómo? No sé si, por ejemplo, el punto A hacia tu ¿Ya? izquierda, hacia el punto 1, miden los 4 metros que te daba el profe, ¿Sí? o 4 4 centímetros. 4. Sí. Después tú, desde el punto A1, tenías una cota de 999,366. ¿Sí? Esa, tú posicionas el punto, ¿Cómo?
tú posicionas el punto de 999,36, Sí, 366 y poder, la ruta es 995, ¿o no? Y para ahí te dan poder, los pa- metros. para poder posicionar esto, tenéis que hacer dos pasos para que te quede cuadradito. El primero es medir la distancia, pero como una marquita. Tú del punto A mides los 9 metros 20 con tu escalímetro y le haces una marquita nomás. Y ahí dice, yo llego acá. Una marquita chiquitita. Y después de aquí para allá hace la distancia, o sea, la altura. Y ahí el puerto de tú que te dio acá. Entonces tú ya sabes que la línea recta entre estos dos es tu cota. ¿Y cómo Ah, haces esto? Si esto es tu cota 9,95, lo restas con esto, son 4 metros 36, 366. Entonces tú tienes que medir en tu escalímetro 4 metros 366 para medir esta cota. ya. ¿Entendí? Ahora para hacer el ángulo que te da acá en... Ya, primero, antes de eso, tienes que tirar los dos perfiles por los dos lados con sus cotas respectivas. Este es 1055. Ya, una vez que tú tienes eso, tú vienes y marcas tu cota rasante. ¿Cuál es tu cota rasante del punto A? Es 998,5795. 95. ¿Ya? Entonces tú mides de acá 9,95 y sabes que esto es 3,5795. Ya, ¿Ya? al Entonces tú mides en 998 tu le resta el escalímetro. 995, ¿no? Sí, pues, es que tú sí ya sabes que partes por 9,95, entonces es fácil saber que tenéis 3,5795 que te quedan. Entonces tú lo único que tienes que hacer acá es poner tu escalímetro acá en el cero y medir para allá 3 metros. 1, 2, 3 metros, 57, casi en el medio. Entonces tú marcas tu rasante acá. Ya. Y ahora, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? Es tu nivel. Ya, a tu rasante le vas a restar la operación de 4 metros por 0,02. Eso te va a dar 0,08. Eso te lo vas a restar a tu cota. Porque si tú tiras tu cota rasante, acá te debiera ser la misma distancia y acá te debiera ser la misma distancia. Pero tú tienes que darle un bombeo o un drenaje. Ese drenaje es tu menos 2%. Entonces, si tú tienes una cota de terreno, o sea, rasante de 9,98, ¿cuánto? 57,95. Sí. Tú le tienes que restar eso. Entonces, aquí, Yo sé ¿cuánto que te como da? Te da 1, te da 998,495, ¿no es cierto? espérame, déjame hacer. Es 998 menos el 0,08, ¿cierto? Va al 0, ¿Cuánto? me daría Menos, 998,4995. 49,95. Sí. 49,95. Entonces, tú vas en tu escalímetro y tú dices, ya, mi cota de base es 9,95. 9,95 menos eso te da 8,4995. Disculpa, es 3,994995. Entonces tú mides tu escalímetro y tú marcas ahí, no, 3 metros, 49,95. Y si te fijas ahí, tu cuota rasante es de 57, entonces aquí se cumple la función de que esto es un bombeo. ¿Entendí? Y eso es exactamente lo mismo para el otro lado. Ahora, Sí. ¿qué haces tú? Haces tu ángulo. ¿No es cierto? Aquí están tus 4 metros, tus 4 metros. ¿Qué vienes tú? Tú vienes y haces la conversión. ¿Alguien sacó la conversión de los 45 grados centagesimal? ¿De sexagesimal a centagesimal? Yo todavía no lo saco, no he tenido tiempo. Yo tampoco no lo saco. No sé quién me dijo que era 50. No me acuerdo. De sexo. Ya, pero se supone que yo ahí tengo que tener un...
Transportador sexagesimero, ¿no? Sí, transformar, porque si tú tenías una regla sexagesimal, tenés que hacer la conversión a la centagesimal. Ya, pero ojo, este dato lo digo yo porque yo creo que el profe sigue haciendo esta medición en centagesimal. Recuerden que él es el único profe que trabaja en centagesimal, el de física trabaja en sexagesimal. Ay, Entonces, hay que confirmar si esa distancia, esos ángulos, son así realmente, porque no lo dijo en la clase. ¿Entienden? sí, por eso Entonces, yo no claro, entendía cómo sacó ese ángulo, de dónde sale. es- estos ángulos, él dijo 45 grados, pero no dijo sexagesimal o centagesimal, él no lo dijo. Y yo tampoco me atiné a preguntarle cuál es la medición, profe, para que me sube mi imagen yo. Mm, ¿Entendí? Entonces, habría que resolver eso con los dos ejercicios. Las variaciones en los Perrito, grados. Ah, es de sexagesimal a centesimal, sí, son 50. buena. 50 grados. Más fácil todavía. Entonces, tú en tu regla sexagesimal, tú marcas 50 grados y tiráis tus perfiles. O sea, tu triángulo rectángulo. Y esta medición de aquí, oh, ya lo voy a hacer con otro color acá. Esta medición de aquí, aquí y aquí se hace con regla. Obviamente tú ya sabes cuánto es esto, porque esto es la resta de tu cota rasante con tu cota de terreno. ¿Entendí? Entonces ya tienes el valor de esto. Chucha, la wea fea. Pero esto tienes que sacarlo con tu regla escalímetro más fácil y esto también. ¿Ya? ya. Esa medida la saco, se saca uno. La saca uno. Sí, po, sí. Y ahí me queda más Entonces, difícil. esto es lo mismo que esto y esto es lo mismo que esto. Aquí tú ya tienes este dato y tienes este dato. Entonces te falta este solamente. Entonces sacas el área de un rectángulo y después tienes que sacar el área de un, o sea, disculpa, el área de un triángulo y después tienes que sacar el área de un rectángulo. Mm, El área de un rectángulo, ahora que estoy recordando, como decía Kevin, es alto por largo por ancho, ¿ya? Pero tú tienes cuatro medidas acá. Si tú le haces las cuatro medidas, te va a dar un cubo. Y el área es por 3. Entonces tú tienes que sacar las tres áreas, ¿no? Alto por largo por ancho. Alto por largo por ancho. No, sí, está bien. Alto por largo por ancho. Son tres medidas. Pero hay una que no vas a hacer, que es la del largo, parece. Para poder sacar el área. me faltaría un dato. No, está bien, pues. ¿No? Ese no, pues, porque ese es lo mismo que el de abajo. Pero tú quieres Sí, sacar porque solamente tu área. Y tu área es por cúbico, por 2. Entonces, sí, si tú haces esto por esto, por esto, por esto, te va a dar por 3. Pero para sacar el área solamente es estos dos. Porque esto es lo mismo. sí. ¿Ya? Igual deberían confirmarlo porque lo que les digo yo es lo que yo me acuerdo. A mí la memoria me falla. Cuando se trata de fórmulas matemáticas, a mí la memoria me falla. Sí, igual. Cuando estoy ¿Ya? resolviendo, me voy acordando, así que bueno. Entonces, sí, pues en todo caso tú vas y tú googleas cómo sacar el área de un rectángulo y te sale el tiro. Esto es lo más sencillo, esto es realmente súper Sí, sencillo. Nunca confiarse con lo que te dice, sino que tratar de comprobar tus datos tú sola. ¿Entendí? Ya me dicen que tengo que sacar el área, ya, realmente se saca el área así, realmente tengo que restar, empezar a sacar los cálculos y te vas dando cuenta, disculpa, te vas dando cuenta que tus cálculos van siendo coherentes con tu dibujo. Si esto es lo mejor de todo de la topografía, que todo lo que tú dibujas es coherente. Si tú tenías un corte acá, aquí te va a dar todo negativo. Si tenías un relleno, te va a dar todo positivo. ¿Entendí? Es súper sencillo porque tú todo lo puedes comprobar con lo que estás viendo. No necesariamente tienes que hacer un cálculo matemático para comprobar. ¿Ya? Y una vez tú sacas perfecto. tus áreas, te vas con lo más difícil, que es sumar la área de S1, S2, S3 y S4. Que lo explicaste recién, porque Sí, exactamente. Lo estaba mismo. anotando. Ahí me quedó clarísimo. Gracias. La idea es que pregunten apenas tengan una pregunta. Bueno, yo mañana trabajo de 7 de la mañana hasta 6 de la tarde, así que mientras los descansos que tengo yo empiezo a responder, porque harta gente me habla.
Entonces, no se desesperen, si tienen una duda, pregunten al tiro, porque por último, apenas tengo descanso, yo les respondo o le respondo a un compañero, cualquier cosa. Pero a veces, por ejemplo, yo paso 4 o 5 horas sin ver el teléfono. ¿Ya? Pero mi punto uno y 2 que son la cota rasante con mi cota de terreno iguales, entonces la diferencia entre mi cota rasante y mi cota de terreno son cero. Tu diferencia en tus cuotas de renta. No, no puede ser cero. Van a ser. Tu cuota de terreno es un punto, un número, y tu cuota rasante va a tener un desnivel de un -2%. ¿Entendí? Entonces, cuando tú tenés cota de terreno y cota rasante que son iguales, siempre te va a dar corte porque es un desnivel. A no ser que los puntos de los perfiles estén muy descuadrados. Por eso es importante poner los perfiles, porque puede ser que los dos perfiles estén muy, 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 muy abajo de tu cota de terreno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que te van a quedar positivos, te van a quedar sobre el nivel tu cota rasante. Entonces ahí tienes que tirar un relleno. Me explico. Tú tenés tu cota acá, que es tu cota terreno. Y tu cota rasante es la misma, cota rasante. Pero si tú tenías un perfil A1 que te da así y el otro te da así, A2, yo exagerando mucho, obvio, tu cota rasante te va a quedar así. ¿Entendí? Sí. Entonces aquí vaya a tener que tirar un relleno. Más encima, a esto tenéis que tirarle a la cota de relleno, no, aquí. A esta le que hay un -2% y te baja un poquito. Esto te baja un poquito. Pero igual te va a quedar con que te falta rellenar eso. Y en ese caso te va a dar a ti que es relleno. Volumen con relleno. Cuando tu cota de terreno y tu cota de rasante son iguales. ¿Entendí? Por eso es importante poner bien los puntos. Porque tú tiras tu línea y tú veis si tus cálculos son concordantes con tu dibujo. Y tú dices, ah, no, mis cotas de terreno me dieron más abajo, entonces tengo un relleno. Y tú tenés cálculos que te dan puro corte, ¿cachai? Entonces, algo estáis haciendo mal ahí. La aplicación del trabajo, Dios, la aplicación es la que tú vayas viendo. Sí, porque a mí la A me da corte y el uno y el 2, o sea, como me salen hacia abajo, para mí era como corte, pero en lo que es todas las demás me dan relleno. Sí, porque vaya ascendiendo. Tu Sí, punto uno y 2 parece que son los más bajos. Entonces, todo tu rasante va a ir subiendo. Va a ir sí, bajo pues todos me dan sobre. relleno. Sí. Entonces, Pero esos pues te datos son digo, porque, concordantes con tus cotas. sí, ¿Entendí? Si tú tenías una cota 999 y tu cota de rasante es 998, te das cuenta que aquí hay una diferencia positiva o negativa dependiendo del nivel. Entonces, de aquí para allá es negativo, porque tu cota de terreno es esta, cota de terreno. Y esa es tu cota rasante. Quiere decir que aquí bajáis. Entonces, siempre voy a tener un corte, porque tu tabla te lo está diciendo. Pero si lo tenía al revés, 9 y 8, te das cuenta que aquí tenéis positivo. Esta es tu cuota de terreno, tu cuota rasante es, voy a escribir lo mismo. Y tú te vas a dar con sí, cuenta que pues, tú vas subiendo el nivel. eso se rellena. Sí, ¿entendí? Sí, sí, no Cuota se rasante. entiendo, pero por ejemplo, en ese caso tenía la duda porque como digo, tengo un punto uno y punto 2 que serían la misma y estos me quedan hacia abajo y Te para va a dar sacarle corte con el 2%. Siempre hay que sí, meterse la cabeza. me da corte, pero claro, si yo mido en la esquinita me da una diferencia, pero si yo mido de en medio me queda igual, po. Sí, Entonces eso era porque a lo que va como iba. una. Ah, ya, tu cuota primaria del rasante te va a dar la misma, sí. La extensión de Pero la te digo, cuota te va a dar negativa. sí, pues, eso es lo que te digo, ¿cachai? Como tú, así tú mismo lo harías ahí. Por ¿Sí? ejemplo, en los otros casos, no sé, pues en el A, por ejemplo, tú tenés como ¿Ya? ese cuadradito, ¿cachai? Ese rectángulo. Y tú le Sí. sacáis desde el punto de terreno a la punta rasante, le sacáis una diferencia, que eso, no sé, pues te dio como 1,6. Eso es lo que te digo yo, eso es para sacar el área del rectángulo, me la necesito. Y en este caso no me daría porque estoy justo con las dos, pues.
No, pues si te da, porque yo aquí te dice, el dibujo que te dice está incompleto. Por ejemplo, tú tenías acá, esa es tu cota de terreno, tu cota rasante está ahí mismo, tu distancia de 4 metros, tu desnivel, tu Sí, ángulo, tu desnivel, tu ángulo. ¿Te va a dar? ¿Entendí? Esos pedacitos chiquititos que te va a dar, y te va a dar, no sé, 0,6, en el otro te va a dar 1 o 0,9. Ese pedacito chiquitito te va a seguir dando porque aquí tu punto más bajo es un menos 2%. Aquí un menos 2%. Entonces si tenéis 1000, tenéis 1000 acá, te va a dar aquí 999,08. No sé, yo supongo 0,2 creo. Va a ser lo mínimo que va a llegar. Y esa diferencia de 0,08 es la que tienes que cortar. Entonces sí te va a dar, el ejercicio te va a dar un rectángulo acá y te va a dar un rectángulo acá. O sea, un triángulo acá y un triángulo acá. Te va a seguir dando. Y sacando o sea que esos tú me dos, dices que en vez de tomarlo como rectángulo, lo tome como triángulo. sí, es que si a ti te dicen saca el área de un triángulo, tú haces 1 por 1 por 1. Si tú haces el área de un cuadrado, es lo mismo. 1 por 1 por 1 por 1 creo, no me acuerdo. ¿Ya? Pero es para sacar área. Tú estás sacando área. Si tú te dices saca el área de un círculo, no tenéis lado, pero igual podéis sacar el área, porque sacáis los radianes. También podéis sacar un área. Si te dicen saca el área de una estrella de mar, también podéis sacarle el área. ¿Cachai? Porque sacáis el área de cada punto y sacáis la superficie del objeto. ¿Entendí? Ahora si tenéis, no sé, po, un círculo con un triángulo, con un cuadrado, ¿qué haces tú? Los factorizáis, los sectorizáis. Sacáis el círculo, sacáis el rectángulo, sacáis el cuadrado y ahí te va a dar el área de cada componente y la suma de todo eso te da un área total, que sería el área de todo eso junto. ¿Entendí? Entonces, de lo que te dé esto, tú tienes que sacar un área y eso es aplicar la fórmula de S1, S2, S3 y S4. Ya. Entonces, en este caso me darían todos triángulos entonces. Claro. Ya, bueno, vale, gracias. ¿Alguna preguntita más, chiquillos cabros? Rubén, Dime. sabéis que mi punto A, mi cota de terreno y mi rasante igual es la misma, porque comienzo ahí, del punto A al punto 3. ¿Ya? Más que una duda es que, como dices tú, el dibujo queda muy chiquitito y mi escalímetro es de 1 a 20 y es imposible que pueda representar el 0,08% con un escalímetro de 1 a 20 si cada línea vale 20 centímetros. Entonces, Claro. no sé si hacerlo así como al ojo nomás o porque no lo puedo representar de otra forma. Mira, tenéis dos opciones. Podí irte a Google y Ujú. descargar un escalímetro escala, que yo lo hice al principio. Escalímetro a escala. Escala real. Búscalo así. Escala real y lo imprimes, trata de ponerlo. Hay un tutorial en YouTube para poder descargarlo, la regla, un transportador centagesimal también a escala real. Tú lo imprimes, le pones el formato de tu hoja, no sé si sea oficio o carta, que es A1 o A4, parece que es el formato, y vaya a poder regular la realidad del dibujo. Entonces lo voy a poder descargar y lo recortáis y lo ocupáis. Ah, A 4. ya, ¿viste? Entonces, tú vas a poder ocupar eso porque es la realidad. Lo otro que puedes hacer es hacer la conversión entre 1 a 20 por centímetro y hacer tu medición con una regla, ¿ya? Y te va a dar
Lo ideal es que sea una regla a milímetros, ¿ya? Porque como en la escala 1/200 es muy grande, los milímetros aquí te van a jugar un factor, te va a quedar más preciso. ¿Te acordás que al principio el mismo profesor que nos está haciendo taller minero nos enseñó eso? De saber Sí, cuántos milímetros hay en esta escala y todo, ya. Si tú haces esa claro. conversión en una regla, tú vas a poder hacer los mismos dibujos sin necesidad de tener un escalímetro. Esa es la otra Ya. solución que encontré yo. Y la tercera ya es conseguirte un escalímetro o comprarte uno. Yo, por ejemplo, yo me lo compré al frente del, de la plaza, de la plaza del centro. La señora tenía varios guardados. Pero Ya estaban así caros, que sí valían como 6 lucas. yo soy de Coquimbo y busqué y lo encontré el 1.20 nomás. Ahí al frente de la plaza. Los lápiz López de por sí venden mucho los escalímetros de 1 a 200. Ya lo voy a El buscar. Kevin es de Coquimbo. Pero en No sé si Coquimbo Va a igual ir hay a mucha Ah, comprarlo. él es de no, pero debe haber Coquimbo. lápiz López igual, pues no estoy seguro, pero lo voy a buscar. Sí, pues, ¿sabéis cuál es el drama de Serena y Coquimbo? Que las librerías específicas están pero agotadísimas, sí, sí, las reventaron, sí, sí, me dijeron por ahí que estaban reventadas. Mm. Pero Oye, ¿y yo no has probado digo, onda por Feria de las el... Pulgas? ¿Cómo? ¿No has probado por Feria de las Pulgas? No, es que pensé que este me iba a servir, pero como tengo que calcular un 2% es imposible calcularlo con este, po. Pero para los demás no creo que tenga problema. Sí, no, no voy a Pero tener ningún problema, el 2% te va yo a dar problema digo, porque ya tiene que tener más ojo, ¿no? claro, yo digo, no sé, si el profe lo llega a pedir, te va a pedir los datos, no tiene cómo medir si en realidad lo hiciste bien o lo hiciste mal. Tus cálculos te deben Sí, andar porque va a concorde a pedir lo la que estás foto haciendo. nomás. Va a pedir la foto. O sea, el cálculo tengo que hacerlo bien, pero el dibujo no, él no va a saber si hay No, cero el coma dibujo cero no. ocho milímetros ahí, pues. No, si lo único que te va a dar problema es que si tenías un dibujo muy chico y acá tú mides con el escalímetro y no sé, po, el escalímetro 1/20 aquí te marca 1, pero un escalímetro 1/200 te va a marcar 1,6. ¿Entendí? Mm, No sé, es que la verdad es que yo nunca he tenido un escalímetro de 1/20, entonces no sé si realmente es mucha la diferencia. No debiera ser, Es que ¿ya? el escalímetro de 1 a 20 con el A1 200 es casi igual. sí, pues es lo Sí, mismo. Es lo Lo que pasa es mismo. que aquí el cero coma es igual, cinco son 5 metros, pues. Sí, pues el 5 son 5 metros. El uno son Claro, los 10 metros. El uno claro. coma cinco son los 15 metros. Que yo tengo los dos, pues. Y Sí, los pues, dos ya son pero, parecidos. ella tenemos lo pero mismo, No, la en distancia en entre el los de uno a palitos es lo mismo. 20 en el de 1 a 20 no puedo medir 0,08 milímetros, pues. en el de No, 1 a pero 200 tampoco, pues. No, tú pues no por eso estás te digo que hay que hacerlo como casi al ojo. No lo puedo hacer tú, normal. tú cuando estás haciendo la topografía, tú no estás midiendo 0,08. Tú estás midiendo acá la cota que te da acá, que es Ah, claro, pero es la resta 999,70. de la cota 1000, po. Claro, y esa es Sí, una po. diferencia pequeñita, porque por ejemplo, si tú tienes tu escalímetro, tú lo tienes aquí, 0,0, tu cota 1000 es esta, aquí te va a quedar el otro. Claro, no, sí, sí cacho eso, pero Y a todos nos va a dar lo estás mismo. restando el 0,08, po. Te va a Sí, dar una cota diferente, pero no la puedo hacer como exacta. claro. No, 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 exacta no, no, no. Con esa escala no podía hacer algo exacto en 0,08. Ya lo En hago al ojo metro nomás no entonces, podía onda hacerlo. que se separe un poco de la Sí, Sí, cota es como la P, así como cuando de dice el profe terreno. que con y el si no te fijaste, cotamino, los así dibujos como del profe, eso. los dibujos de un compañero era así, del profe. Ah, incluso yo lo hice muy grande. Claro, Había un onda, dibujo que era así. sí me está quedando el primero. Sí, porque esta es la representación de que aquí solamente tenéis menos 2%. Nada más. Ya, ya entonces así nomás, al ojo. Sí, pues, pero tus cálculos te van a dar bien. Siempre te van a Sí, dar pues bien. los cálculos los voy a hacer bien. Si mi problema era la representación ahí con el gráfico, que no se iba a notar mucho. Claro. Ya, ya perrito, gracias. Ya, vale. ¿Alguna pregunta más? Yo voy a Oye, ver la grabación de nuevo. en la grabación no hicimos grabación. ¿Alguien grabó ahora?
Sí, alguien se puso a grabar, parece. Yo estoy grabando. Ah, bueno, no tenía idea. Arlet, ¿te quedó claro? ¿Tienes alguna pregunta? Pregunta nomás. ¿O quieres esperar a que se vayan todos? No tengo problema yo. Soy muy complicada. Después yo Ya, le mando ¿nadie, la nieve, yo le explico, no hay problema. nadie tiene alguna pregunta más para empezar con la Arlet? No, perrito, yo me despido. Que estén bien, Ya, cabros. Gracias. vale. Chau, Igual, chau. chao. Ya, Arlet, ¿en qué parte vais? Se me Prendo había mi olvidado Yo me también. voy. Chao. Ya, chau. foto. Ya, mira. Recién una compañera me estuvo como ayudando un poco también. Ya, Hice lo que también me dijiste que hiciera. ya. Ay, la cámara, pero me veo yo qué feo. No, porque Ya, yo mira. estoy compartiendo. ¿Estás compartiendo tú? ¿Quieres que te comparta los sueltos? No, no. Es para que me veáis el dibujo. Ah, ya. Ya. No sé nomás. Ya, mira. Uy, que se ve feo. Se ve muy lento. No, está bien. Mira, tú me dijiste, o sea, no sé cómo, con qué, que se ve feo. Jay. Ya, mira, esa línea se ve bien. Es que acá se ve Sí, súper. dale nomás, sí, yo veo bien. Ya, esa línea, ¿cómo sé si está bien? Porque una compañera me dijo que tenía que como que sacarla con esas, con la distancia. Y yo le dije, ¿cómo va a ser así con la distancia? Porque sería como más largo. Ya, No ¿esa es sé la si. línea de la rasante que me estás mostrando o es la línea normal? No, mira, esa es la que va acá al medio. La que se supone que después hay que dibujar. Ya. La primera Sí. entonces, la de abajo es la que tú haces a mano alzada, Sí. ¿ya? Entonces, ¿y la de arriba cuál es? ¿La rasante? Mira, es que yo este plano lo hice con las medidas de acá arriba. Que en este sí me ayudó la compañera Maca. ¿Ya? Esa. Es que no se ve. La No, sí, distancia, por ejemplo, de la A al 1 es ¿ya? 8,53. Ya, ¿Sí? esa distancia la hice acá abajo. Hice la línea, la normal, así recta. Y después tracé ¿Ya? la, la que está ahí abajo. ¿Se ve bien? Sí, sí se ve bien. Yo la hice al ojo. ¿Cómo sé Ya, si está bien? mira, Esa es la ¿estáis primera pregunta. viendo lo que estoy pasando yo, lo que estoy mostrando? No se ve nada, está la pantalla en blanco y ahí sí, un círculo. Ya, mira, tú tienes tu dibujo, ¿ya? Y tú tienes Sí, tu punto A, tu punto 1, tu punto 2, tu punto 3, tu punto, chucha, mayor, punto 4, punto 5 y punto 6. Ya. ya, por ejemplo, aquí Entonces, tú lo estás tú ya viendo así. sacaste tu cota Mira, de terreno que es 990 y tú sacaste tu distancia entre puntos que es la misma que la que tenía arriba en los dibujos. Entonces, aquí, entre este y este, debería tener la misma distancia que tenía arriba. Y acá lo único que cambia es la cota, ¿ya? Que te ubican tu punto en el mapa. ¿Ya? Ese es el primer punto. Una ya, vez tú tenés todos tus puntos ya trazados, lo que tienes que hacer es un dibujo a mano alzada. ¿Qué quieres hacer? Que con tu propio pulso, tú vas a unir los puntos. Ahí, ahí. No tiene que quedar recto, porque es como que si tú estuvieras dibujando el terreno. Pero no te puede quedar en ningún caso algo así. Porque si te queda ya. así, quiere decir que ese punto es el que tienes que haber medido, no ese. ¿Entendí? Mm, ya. Por eso tú lo vas uniendo lo más recto posible, pero con tu pulso. ¿Ya? Eso Entonces es, las dos líneas
que tengo están malas. Sí, sí, porque yo no vi ninguna concordancia con lo que estabas haciendo de tu dibujo ni con la cota rasante. Entonces tienes que borrar Ya. las dos líneas y unirlas así primero que nada. Ya, tú cuando ya las unes así, ¿tu punto cuál era? ¿Tu rasante? ¿De qué punto hasta qué punto? A1. A1. Entonces, tu cota rasante es entre el punto A y el punto 1. ¿Qué es lo que haces tú? Tú pones con tu regla. ¿Dónde está? Ahí está. Yo igual tengo la regla esa de la escala 1 a ¿Sí? 20. Sí, está complicado, pero no, te va a dar lo mismo, es lo mismo. Y Entonces así, tú así. con tu regla, en el punto A, pones donde está 0 y tiras recto una línea al 1, disculpa. Y de ahí sigue la misma orientación hasta el punto 6, recto. ¿Te fijas? Ya. Te va a quedar algo así. Primero hago la alzada y ¿Sí? después la recta. Tengo que La rasante, la rasante. claro. Pero la rasante tiene que quedar así como literalmente recta, recta, o se puede ir hacia abajo. Recta, recta, Ya. recta. Es una línea recta que tú vas a marcar para poder gestionar tu camino. Entonces, si te fijas ahí, este es tu camino. ¿Viste cómo está quedando tu camino? Recto. ¿Qué quiere decir esto? Que tu camino va a ir incrustado dentro del terreno sobre esto. Eso va a sobrar. ¿Entendí? Ahí me perdí, ¿viste? Que, la línea roja que yo dibujé es tu rasante. Sí, es que Esa es la Ariel, línea que va en tu camino. tenés que imaginarte de que esto, la línea que hizo ahí el Rubén, es una pendiente que va de bajada. No Escucha es como súper. no es como mi dibujo que tuviste, que mi rasante era del 1 al 6 y yo tenía otra pendiente. La tuya Sí, cambia. Tu pendiente cambia del A al 6, tú vas de bajada. ya. ¿Y tú cómo vas a tirar esa línea? Como te dijo el Rubén, que de A a 1 tú vas a marcar con tu regla. Tú vas a tirar tu rasante, que es de A a 1. Pero después tú con la misma posición, en la misma regla, tiras la otra línea de 1 a 6. Sin enderezarte, porque así te va a quedar la pendiente. Y tiene que Ya. ser una línea recta, pero no quiere decir que va a ser horizontal, sino dando la orientación que te da de tu punto rasante A1 a A1. ¿Me entendiste? Sí. Ya, eso era. Ya. ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes tu rasante, tu línea de rasante, esto Ujú. solamente es una línea referencial para que tú, cuando saques tus cálculos de acá abajo y te diga, ya, aquí tengo un número positivo, me dio positivo este número. Entonces tú vas a tu dibujo y ¿qué haces tú? Ves si tu rasante y tu cota de terreno te dan un número positivo. Y en este caso concuerda, ¿por qué? Porque aquí te ves que tu terreno está en positivo. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Cortar. ¿Entendí? Y acá está un poquito más abajo, entonces aquí te va a dar un número negativo, que quiere decir que tu rasante pasa sobre este nivel. Entonces aquí tienes que hacer rellenar. En algunos puntos, sumar, o sea, positivo no quiere decir que tú vas a sumar terreno, o negativo no quiere decir que tú vas a restar terreno. Ya. Las ecuaciones cambian según la ejecución o el tipo de mapa que estés haciendo o el tipo de ejercicio. ¿Ya? Pero esto es solamente referencial, debe quedar así solamente para ti, para que tú veas lo que estás haciendo. Y ese es el tipo de camino que tú vas a gestionar. Ya. Vas a hacer, si te pregunta el profe, ya, tu pendiente, ay, disculpa, tu pendiente te va a dar negativa, menos 1,2, no sé, ese es tu pendiente. Sí, ¿qué quiere decir? Que tú ves tu dibujo y te vas a ver que se está incrustando en el terreno. ¿Qué quiere decir eso? Que tu camino va en bajada. Entonces, Tengo una perfectamente tú puedes consulta. decir, ah, ya, este camión, este es un camino de una rampa. ¿Entendí? Sí. Dime. Que la pendiente puede ser positiva, ¿cierto? Sí,
O Porque puede a ser mí, positiva y negativa también. sí, pues, obvio. Pero a mí la pendiente me dio 2,790. ¿Ya? ¿Es mucho Está- o hice No, algo? no, porque estos dibujos que yo te hice acá son referenciales, pero realmente los puntos entre sí, los que dictó el profe, no varían mucho. O sea, muy poquito. Ahí al Entonces, 990 le pusiste menos no, eso 1,2. era, eso para representar la pendiente. Sí, a eso me refiero, que eso lo tengo, el 990 lo tengo que restar, por decirlo así, con mi pendiente. No, eso ya entra en el cálculo de cota rasante. La pendiente, cuando tú ya sacas tu pendiente, ¿Ya? cuando ya sacas tu pendiente, te va a dar un resultado o es positivo o es negativo. Ya, por Ujú. ejemplo, en mi caso, mi cota rasante es del A al 5. Entonces a mí me dio una pendiente negativa, porque casi todos mis puntos quedan bajo mi rasante. Entonces, ¿qué te lo que esta pendiente va para todos los puntos? Para este, para este, para este, para este, para este, y se resta, porque me dio un signo negativo. En el caso tuyo, a ti te dio un 2, no sé cuántito, pero te dio positivo. A ¿Qué 70. quiere decir? Que todas ¿No? las cotas rasantes, tú le vas a sumar eso porque todos tus puntos están sobre. Entonces a la pendiente tengo que sumarle el +2. No. Este es tu pendiente. Ah, Este es tu pendiente. es que como ya. Entonces, en el cálculo de ejecución para poder sacar tu cota rasante, tú tienes que poner pendiente por distancia horizontal partido 100 y eso te va a dar un valor X. Ese valor X tú se lo sumas o se lo restas dependiendo del signo que te dé el valor a la cota terreno o rasante del anterior. Por ejemplo, como el tuyo es del A al 1, tú vas a partir tu cota rasante con tu misma cota terreno. Va a ser exactamente la misma. Y tu cota del 1 va a ser tu misma cota rasante porque es tu cota final. Si tu cota terreno del 1, no sé, es 999, tu cota rasante es 999 igual. Es lo mismo. ¿Ya? Ya. Ujú. Eso dijo el profe. El inicial y el final son lo mismo. Pero cuando tú quieras sacar tu cota rasante entre el 1 y el 2, tú tienes 999 y tu cota de terreno, o sea, tu cota de rasante va con ese cálculo. Tú se lo vas a restar o sumar a la cota rasante de este, del punto anterior, para sacar la cota rasante del punto 2. Entonces, ponte tú que te sale positivo más 1. Entonces tú haces 999 más 1 te da 1000. Entonces tu cota rasante del punto 2 es 1000. ¿Entendí? Ya. Entonces ahí sacaste la cota rasante del punto 2. Ahora vas a sacar el punto 3. Punto 2, cota rasante 1000. Tú tienes una pendiente que ya sabes cuál es. Y vas a multiplicar tu pendiente, que es 2,1, no sé, por la distancia entre el punto 1 y el punto 3. ¿Cuál es la distancia entre el punto 1 y el punto 3? 14 como algo, ¿no? Como Sí. 640. Del Entonces 3 al multiplica 10,94. 10,94 del 2 al 3. Ah, de 2 al 3, ¿Sí? 13,51. 13,51. Entonces multiplicas 2,1 por 13,51 partido 100. Ojo, dependiendo de tu calculadora, tú vas a hacer esto. 2,1 por 13,51, cierre paréntesis, partido 100. Si tú no le pones los paréntesis, te va a dar otro resultado. Entonces, cuando tú haces esto, te va a dar un valor. Ese valor se suma o se resta, un valor X, que es más o es menos. Se suma o se resta a la cota rasante de tu punto anterior. Y como quieres saber la cota rasante del punto 3, esto se lo sumas o se lo restas a la cota rasante del punto 2. Ese valor te va a dar la cota rasante del punto 3.
Y así, sucesivamente vas avanzando de punto en punto. Ya. Mira, yo saqué la cota rasante, ¿De qué? pero ¿De qué como lo punto? explicáis, siento que lo tengo hecho bien, pero ya no sé. ¿De qué punto? ¿Cota rasante de qué punto? Yo hice todas, porque por si acaso, hice del... Ya. Mira, No, dame los datos solamente. Yo te confirmo. ¿qué dato? Primero dame tu pendiente. ¿Cuánto es tu pendiente? Mi pendiente es 2, ¿cuánto? 790. Ya, ese es tu pendiente. Ujú. Ya. Ahora vamos a sacar la cota rasante entre el punto 1 y el punto 2, que es lo mismo. O sea que es porque los otros son lo mismo. Entonces tu cota rasante entre el punto 1 y el punto 2, ¿cuál es la distancia que está entre el punto 1 y el punto 2? El punto 5,83. 5,83. Entonces, ¿qué vienes si haces tú? Tú vienes, multiplicas 2,790 por 5,83 partido 100. Partido 100. A mí me Entonces, dio 8, 16,265. espera un ratito. Dividido 100. Uy, ¿Cuánto te dio, disculpa? mira. Me dio 16,265 y eso lo dividí en 100. Te dio 16, no 0,16. No, el que después dividió en 100 me dio 0,162. Ese es el valor que tenéis que hacer. Entonces, a mí también me dio lo mismo. 0,162. ¿Ya? Por lo Ujú. general, no me acuerdo si son 3 o 4 dígitos. A ver. Son 4 dígitos, parece. No, 3 dígitos. Entonces, este valor te dio positivo. Este valor Ya. se lo sumas a tu cota anterior. Tu cota anterior del punto 1 es, la cota rasante del punto 1 es, Yo tengo 9, ya, 998,7025. ya, 70,25. Entonces eso se suma. Tienes 998,7025 más 0,162 te da un total de 998, chucha, los números feos, 998,864. ¿Te dio eso mismo de cota rasante punto 2? Sí, lo mismo. Entonces están todos los demás bien. Si hiciste la misma operación, están todos los demás bien. Sí, la misma operación, pero ¿en dónde tengo que colocar el paréntesis, me dijiste? Para hacer la operación, Es que me dijiste que tenía que hacer unos paréntesis porque si no me sí, iba a pues, dar cuando, resultado. cuando tú haces la pendiente por la distancia partido 100, en algunas calculadoras tú tienes que poner el pendiente por la distancia en un paréntesis, Ah, pero es en algunas calculadoras, no es en todas. ya. No, sí, esa era también mi duda porque lo dijiste y fue como que hoy lo habré hecho mal y por eso te quise consultar de esto. Sí, porque hay veces, Ahí por ejemplo, hay tengo bien. calculadoras donde la mía es así. Si yo no pongo los paréntesis, me da un número distinto. Por Ya. ejemplo, 2,7090 por 5,83 dividido 100. Ah, no, me da lo mismo. Es que en clase me dio a mí valores distintos. No, sí pasa. Sí. ¿Ya? Después con tu pendiente, con tu rasante, tú ya puedes hacer tu segundo dibujo, que es el que acabo de explicar, el del área. El dibujo del área. Así que literalmente ya estás lista. Después tenés que ver este mismo video y seguir construyendo. Tú ya tienes tu rasante, tiraste tu línea, tenés tus números buenos, te dan bien, estás sacando bien el cálculo, entonces lo único que tenés que hacer es resolver lo que te falta, que es seguir el paso a paso para poder resolver el corte y el área. Ya, pero yo no entendí eso de que
0,02 por 4, algo así, era menos 0,08. Eso sí que ahí para mí fue un inglés, pero tremendo, porque no Sí, entendí pues, nada. ese fue el inicio de lo que empezamos a hablar. Pues si tú ya te faltaba llegar a eso. Nosotros empezamos Ah, al tiro a hablar de eso. ya. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues acá está. Ya. No, vamos a empezar uno nuevo por si acaso. Ya. Tú haces tu marco, tu dibujo y tu base. Empiezas con 995. Esa es tu base, tu cota de base. Ya. De aquí tú sacas tu distancia para el primer punto, que es el punto A. Ya. ¿Ya? Entonces tu punto A es 1000, obvio. Entonces hay 5 metros de distancia, entonces cada metro mide 5 metros y lo marca. Después tienes tu perfil con los 9 metros 20 y haces una Ujú. marquita, no lo marcas al tiro. Ya. Desde la base para arriba, tú marcas la cota de la cota del punto A1. La cota del punto A1 era, creo que era 9. Se me va a pegar la tablet. No. Si es que me tira error de repente. Ya. Creo que era 998,3045, creo que era. Ese 99,366 que estabas poniendo, ¿de dónde sale? Esa es la cota de terreno del punto A1. Cota de terreno. Yo la Todos cota de terreno tienen. tengo, esa es la A1, ¿cierto? Sí, Yo tengo 998,7025. ya, pero esa es la cota de terreno del punto 7025. Es la cota de terreno del punto 1. Sí. Ya, pues yo estoy sacando la cota de terreno del punto A1. Ah, pero Eh, entonces ese 99, el que estabas poniendo ahí, ¿ese es para todos o ese se saca también? no todos los puntos tienen cotas de terreno distintas y específicas. Entonces esa es la que me falta porque Entonces tú haces tu dibujo, empiezas partes con 995, marcas tu cota A, marcas tu perfil A1 con tu cota de terreno 999,3666, tiras tu otro perfil del perfil A2 con tu cota de terreno que es 1055, que recién empiezas a construir tu dibujo. Esas distancias tú las mides con la cota de terreno base. esas son las cotas de terreno, ¿dijiste? Sí, la cota de terreno de los puntos, del punto A2, del punto A, del punto A1. El punto 1 también tiene cota de terreno distinto. Punto 1 tiene una cota de terreno, el punto 1,1 tiene una cota de terreno, lo mismo que el punto 2 tiene otra cota de terreno. Ya. ¿Ya? Ujú. Se me va a pegar de nuevo, Natalia. Hoy, no sé qué. A esta hora se pega caleta. En- ah. Entonces, una vez tú tenés tu dibujo, tus perfiles tirados, tú vas a calcular tu cota rasante. Tu cota rasante, el punto 1, ¿cuánto es? Cota 1. Tu cota rasante del punto A, disculpa. Cota Es la misma, restante parece. Se supone que tiene que ser la misma que la cota terreno, ¿cierto? La misma, sí. Entonces tú tenés Serían, cota terreno, punto A, 1000 y cota rasante, 1000 igual. ya, porque eso no lo tengo escrito. No, no importa, yo te lo estoy escribiendo acá para que tú lo representes nomás, pero no tienes por qué escribirlo.
Entonces, ¿qué es lo que viene después? Desde el punto A hacia el punto A1, tú mides con tus calímetros 4 metros y le haces una marca. Lo mismo haces con tu punto A2, mides 4 metros y le haces una marca. ¿Ya? Y desde Ujú. aquí, desde el punto 0, que es el punto A, hasta los 4 metros, tú haces la operación de 4 metros por 0,02, eso te va a dar 0,08. Eso lo tengo que hacer sí o sí. El Sí, 4 por... ese es tu desnivel de la pendiente. Ya. Sí, sí o sí, eso es para todos los dibujos. Te va a dar siempre lo mismo. Y ese 0,08 se lo vas a restar a todos los desniveles que vas a utilizar. ¿Cómo se hace eso? Si tu cota rasante es 1000 Ya. menos 0,08, te va a dar un valor. Debería ser 999, ¿cómo cuánto? Como 0,02. Al tiro lo saco. Menos 999,992. 92,92. Entonces aquí en el punto, en los 4 metros, hasta abajo, tú marcas tu cota rasante 992. 999,92. Y te va a quedar algo así. Igual es. Aquí tú ya puedes marcar dónde empieza y empiezas a hacer donde empezaste a escuchar lo que les decía a los compañeros. Mide los 50 grados en tu regla sexagesimal y calculas el área de eso, el área de eso, el área de eso y el área de eso. Se calcula. Se Sí, multiplica. se calcula el área. Multiplicas los tres bordes para sacar el área de un rectángulo. ¿Entiendes? Sí. Ya después Ah, sigues el video, ¿no? este video fue casi explicado todo este ejercicio. Completo, todo el rato, sí. Em, Disculpa, te hice la pregunta, ¿cierto? De que cuántos dibujos son. Se supone que son los 6, ¿cierto? Sí, los 6. No, son 7, porque el A también cuenta con un punto. El A. Sí, po. Son 6 puntos más el A, 7 puntos, 7 dibujos. Ya. Yo todavía no lo he hecho, por eso no te lo puedo mostrar, pero cuando lo haga, lo voy a subir. ¿Con qué tiempo, compañero, estáis haciendo de profesor? Y yo creo, Rubén, ¿ah? ¿sabes qué? Tenía una duda porque se supone si a ella le dan del punto A al 1, su punto inicial del A es 1000, pues, su cota rasante. Sí, Pero como tiene del A al 1, su punto final de la rasante debería ser lo mismo, pues, del punto 1. 98, ¿va a esa 998,7025 o no? ¿O tiene que sacar sí. la rasante de ese o no? Si tú la sacas, tu rasante del punto A al 1, ¿no es cierto Debería que el darte punto A eso. es 1000 y el otro es 998,7025? Sí, pues. Si tú lo sacas, esa diferencia te debe dar casi lo mismo. Sí, Si pues es que no te da lo mismo, puede porque aquí haber hay un una tema diferencia de decimal. 3. No, 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 no. Eso es para sacar tu diferencia de nivel. En tu cuota de rasante, tú estás hablando de metros. Entonces, si aquí te da 7 y aquí te da 9, no importa, porque no es un milímetro. Ah, ya, Este es el que importa. ya, sí. Si te da 998,69, tampoco importa. Ya, Incluso hasta 5, porque 5 se redondea a 7 y te va a dar lo mismo. Si te da 6,4, a lo mejor te puede empezar a preocupar de por qué te está dando eso.
pero no Ya. te va a dar porque el cálculo debe dar lo mismo en la rasante. Por eso se copia automáticamente para abajo. Sí tenía esa duda. Gracias. Sí, la explicó el profe en la clase al final. Mira, Sí, yo del profe no sé nada porque me complica más de lo que me complico yo. Sí, no, sí, pues, bueno, todos los profesores en todas las A mí asignaturas son complicados, la- se les entiende. Lo único que hay que hacer es prestar caleta de atención, así, pero caleta, si te cuesta, tienes que prestar más atención todavía para por lo menos manejar los conceptos básicos y después repasar. no, a mí me tocó, me está costando Tirar mucho. líneas. Sí, pero nadie dijo que la universidad era fácil. Sí. Uy, ¿Ya sí. chiquillas tienen alguna pregunta más? Em, no hay para que quede clara, sino que, lo otro, antes de que te vayas a dormir, Dime. ya en el primer cuadro, uno que hay que poner el punto, cota terreno, cota rozante, y tú explicaste recién que solo eran los primeros 5. No, eso era del recuadro de los dibujos anteriores. En Eso, el cuadro sí, ahora para los dibujos. Ah, ya. Sí, los primeros porque 5, pero no tengo cota rasante, DH, no me acuerdo qué es lo que era. de distancia horizontal. Ya, exacto. La pendiente, el área y distancia que te escuché decir, distancia em, Acumulada. acumulada. Esas nomás tengo. Aquí está. Esas. ¿La ves? Ujú. Cota de terreno, cota rasante, distancia horizontal, distancia acumulada, pendiente, área media, volumen de corte, volumen de relleno y volumen total, creo que ese, pero no lo explicó. Desde aquí para abajo, él no explicó nada. Ya, entonces esas no, como no cuentan por decirlo así. Sí, si queréis las poní, si queréis las poní, porque al final y al cabo tu trabajo lo voy a enviar con todos estos datos igual. Ya. Esa era la última duda que tenía. Vale. Ya, compañero. Anda a dormir nomás. Así que ya, Muchas gracias. cuídense. chao, gracias, te pasaste. Hasta Chao, luego. chao. No se preocupen. Descansen.